ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @Narrador Podcast. ¿Te gusta el terror? Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Bienvenidos, buenas noches. En esta ocasión traigo para ustedes un relato sacado de la red, en el cual nos adentraremos en un orfanato y veremos los sucesos que hay dentro de él. Siéntense y disfruten de la historia. El castigo. Abuelo, ándale, cuéntame otra historia para dormir. Ya es muy tarde. Se van a enojar tus padres. Ándale, abue, solo la última y ya. Está bien, solo una más. Pero cuando termine, prométeme que te dormirás. Sí, abuelo, te lo prometo. Bueno, esta historia que te voy a contar está guardada en lo más profundo de mi corazón. Fue muy dolorosa y cruel. Déjame decirte, mijito, que nadie la sabe. Solo tú ahora la escucharás. Hace mucho tiempo, cuando tenía yo 10 años, nos reclutaron a los niños huérfanos como yo en un convento de monjas. Este convento estaba al otro lado de la ciudad y solo podíamos llegar a caballo. Realmente el paisaje era muy hermoso y lleno de flores, árboles. Se hallaba junto al bosque. Nos llevaron a 20 niños en total, entre niños y niñas. Salimos de la ciudad y llegamos al atardecer a aquel lugar. Escuchábamos decir que ahí nos íbamos a quedar, pues nuestros padres habían muerto en la guerra que estábamos pasando por ese momento. En mi caso, mi madre había muerto cuando yo apenas tenía 5 años por la enfermedad del sarampión y ya no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de mí. Al llegar a la entrada del bosque, nos subieron a unas carretas jaladas por un par de mulas. Realmente el paisaje era fantástico. Era tan placentero oler el aroma de los árboles. A lo lejos se miraba una enorme casa que parecía una mansión, pero ya muy vieja. Nos preguntábamos entre los niños, ¿es ahí donde vamos a vivir? Al llegar, nos fueron bajando uno por uno y en nuestras manos nos colocaron un brazalete con varios números que obviamente no los podíamos retirar. Nos recibieron un par de monjas. Sin embargo, sus expresiones me llamaron rotundamente la atención. Sus rostros se mostraban ojerosos y con aspecto de horror o sufrimiento. Siempre permanecieron calladas. Solo expresaban unas cuantas palabras, de las cuales una de ellas se acercó y nos dijo: Bienvenidos. Esta será a partir de hoy su casa. Deben de seguir las reglas del lugar o de lo contrario recibirán castigos a la desobediencia. La Madre Soledad era la que nos había dado aquel tenebroso discurso. Al terminar, nos mostró el dormitorio para todos nosotros. Miré entonces preguntar al encargado que nos trajo: ¿qué pasó con los niños que había aquí? ¿Se fueron de este lugar a otro orfanato? ¿Y por qué? No lo sé. El gobierno fue quien vino por ellos. Según ya habían encontrado familias para los 10 pequeños que aún seguían viviendo aquí. Acomodamos nuestras pocas pertenencias en nuestro lugar para dormir. Realmente era un lugar enorme. Había demasiado espacio. Sin embargo,
La instalación ya estaba muy vieja, tanto así que escuchábamos como pequeños ruidos por todo el lugar, y una de las hermanas nos decía que era la tubería vieja, pero lo que yo personalmente oía era como voces, muebles y cadenas que se resquebrajaban de un lugar a otro. A partir de nuestra primera noche en ese viejo convento, escuchábamos todos los niños lo mismo. Al principio nos asustamos, pero con la explicación que hacían las monjas nos calmábamos un poco. Pasaron unos días. Después de repente llegó la Madre Piedad a cubrir el lugar de la Madre Soledad, quien se había enfermado y tuvo que irse a otro lugar. Desde ese momento, la vida de nosotros los niños cambió de manera perturbadora. La nueva madre era una mujer extraña y muy dura con nosotros. Nos impuso un sinfín de normas y reglas para seguirlas. Teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para hacer una hora de oración. Luego, ayudar con el cultivo de hortalizas, y el que no lograra culminar las tareas asignadas no podría tomar el desayuno. Realmente aquel lugar era muy grande, y si me preguntas cómo me sentía en él, la respuesta es con miedo. O quizás tal vez nunca lo iba a poder explicar. Solo sabía que mi cuerpo tenía sensaciones que a mí no me agradaban. Tal vez yo fui más sensible que los otros niños, pero yo sentía algo raro que pasaba ahí. Percibía una extraña sensación negativa aparte de los ruidos, y precisamente esa vibra era la que me preocupaba todo el tiempo. Extrañamente, todos los días, exactamente a las 3 de la tarde, nos mandaban a la granja o a los cultivos. Las tareas que nos asignaban no demoraban exactamente 1 hora o 2. Un día, después de indicarnos ir a deshiervar los cultivos de zanahoria y maíz, me regresé al dormitorio porque se me había olvidado mi chaqueta. Estaba haciendo algo de frío, así que fui por ella. Al entrar a la vieja casa, no había nadie en la cocina, pasillos y el salón. Las monjas no se encontraban por ningún lado. En esos momentos escuché una letanía de una alabanza en el pasillo que se encontraba en el 3er piso. El lenguaje era muy raro. Definitivamente no era latín ni español. La curiosidad de niños me envolvió, por lo que sin dudar ni un segundo me dirigí a buscar en dónde provenían esas alabanzas. Subí las enormes escaleras y llegué por fin al 3er piso, un poco exhausto en realidad. En realidad era un área que la Madre Piedad nos tenía prohibido poder acceder, y esa vez estaba rompiendo las reglas. Despacio y en silencio me acerqué a aquel salón donde seguramente estaban todas las hermanas, y por la rendija de la llave eché un vistazo y, para mi suerte, podía ver bien el interior claramente. Observé el interior donde las hermanas se encontraban hincadas con la cabeza hacia abajo. La Madre Piedad estaba de espaldas, mirando una escultura horrible con las manos juntas, como si estuviera haciendo una oración. Aquella estatua era como la de una cabeza de cabra de color negro, y alrededor de esta había muchas veladoras prendidas, pero igual de colores oscuros. La Madre Piedad recitaba unas palabras, pero no entendía qué eran, y después las hermanas la repetían una y otra vez. Parecía un himno que entonaban todas juntas al unísono. Después cada una de ellas se desnudaba la espalda, y la Madre Piedad con una navaja cortaba la piel de cada una de ellas. Al escurrir la sangre, la vaciaba en una pequeña vasija, colocándola después en ofrenda a la cabeza negra. Al presenciar tan espantosa escena, mis ojos se aterraron y el sudor me comenzó a inundar por todo el cuerpo. El corazón impulsaba mi pulso a tal grado de perder mi equilibrio con un mareo. Tomé fuerzas
y al querer retirarme de ahí, al dar la vuelta tropecé y caí haciendo mucho ruido. Escuché una voz que se acercaba a la puerta. Mi corazón, casi saliéndose del pecho, me recordó que tenía que irme de ahí, así que junté mis manos para levantarme rápidamente y logré esconderme dentro de una cómoda vieja de ese mismo pasillo. Escuché que abrieron la puerta. Era la Madre Piedad. Sacó únicamente la cabeza y mirando para ambos lados, volvió a entrar y cerró la puerta. Al asegurarme que ya no había nadie, salí a prisa del tercer piso y regresé a mis labores en total nerviosismo que llamé la atención de los otros niños. Y aún recuerdo perfectamente el terror que sentía por todo mi ser y supe que desde ese momento mi vida ya no iba a ser la misma. Llegó la hora de la cena. Extrañamente, mis nervios no habían sido controlados. Una de las hermanas se dio cuenta y me preguntó lo que me estaba pasando, donde yo solo respondí: creo que me va a dar un resfriado. Antes de irnos a la cama, como era la norma rezar el rosario, esta vez entró la Madre Piedad a acompañarnos en la oración al dormitorio. Pero sus ojos se penetraban directamente hacia mí, como si supiera exactamente que yo rompí las reglas. Tomé un poco de aire para calmar mi ansiedad y terror y comencé a rezar. Al finalizar, la madre añadió a todos nosotros con una tenebrosa y ronca voz: les recuerdo que en este lugar hay reglas severamente estrictas y que por ningún modo se deben romper. De lo contrario, su castigo sería el peor de todos y no les gustaría saber de qué modo. Nuevamente sus ojos me apuntaban hacia mí y para evitar que los míos me delataran, bajé la cabeza y apreté mis ojos hasta que saliera del dormitorio. Esa noche fue una de las peores. Entre mis sueños miraba aquella escena, las monjas desnudarse, la navaja, la sangre y sobre todo a la Madre Piedad sosteniendo esa horrible cabeza que parecía la de un animal vivo, ya que los ojos de ese animal brillaban como si fueran reales. Exaltado por mis sueños de todas las noches, terminaba por no dormir nada, pues el miedo y el terror que me invadía era infinito, y lo peor de todo es que no se podía contar a nadie. En realidad, ningún niño debería de saber que rompí las reglas, y mucho menos de lo que miré. Pasaron varios días, y en uno de ellos llegó al convento de las monjas una nueva niña llamada Carolina. Le decían Carol. Se integró con nosotros e hicimos una bonita amistad. También la Madre Piedad le informó de las reglas del lugar y específicamente del tercer piso de aquel edificio. Carol tenía un problema de salud, cojeaba de un pie, por lo que no lograba hacer las tareas encomendadas al 100%. En ocasiones se quedaba en el dormitorio o la ponían a limpiar el primer piso. Nosotros continuábamos en el área de los cultivos como de costumbre. Aquel día nos dispusimos a ir a nuestras labores correspondientes. Carol se había quedado a fregar el piso y yo me regresé a media jornada para poder tomar un vaso de agua. En ese entonces no veía a Carol por ninguna manera, así que sigilosamente la busqué por el primer piso. De repente, nuevamente escuché aquellas alabanzas y el pecho se me exaltó de terror, pues había recordado lo que hacían ahí dentro las hermanas. En contra de mi conciencia, subí nuevamente las escaleras. Era como si mi interior dijera: «No vayas», pero mi cuerpo no obedeciera, así que subí nuevamente al tercer piso y para mi sorpresa encontré parada en la puerta a Carol, tratando de mirar por la rendija, pero en ese mismo instante fue descubierta al momento que la Madre Piedad abrió la puerta porque escuchó ruidos. Carol cayó al suelo asustada y la madre la tomó del brazo con ojos de furia y le dijo: «No sabes lo que has hecho. Has desobedecido mis reglas.
Lo siento muchísimo, te tengo que castigar. Salieron las demás hermanas a ver lo que sucedió, tomaron a Carol y le preguntaron: Dime, ¿qué viste? Nada, no vi nada, solo escuché unas voces. No mientas, dime, ¿qué viste? En serio, no vi nada, absolutamente nada. De los ojos de Carol brotaron unas lágrimas de dolor y al mismo tiempo de terror, mientras que la Madre Piedad, completamente furiosa, no dejaba de sostener cruelmente el brazo de Carol. Al soltar a la niña de inmediato ordenó a las monjas llevarla al interior de un salón principal. Llamaron entonces a todos los niños de aquel viejo convento para informarle los hechos. La Madre Piedad había perdido totalmente el control y estaba totalmente furiosa, y es que en verdad no entendía cómo es que le hubiese causado tanta molestia que pisáramos el tercer piso. Lo que hacían allá adentro en verdad era aterrador, pero solo era un niño y no sabía lo que eso significaba. Ya estando todos los niños en el salón y al terminar su discurso, tomó a Carol enfrente de los demás. En sus ojos de mi amiga había un terror y llanto incontrolable. Yo estaba helado, por lo que no podía decir ni hacer nada. La madre parecía totalmente endemoniada y aterraba a todos los niños presentes. Y ahí fue donde mis ojos miraron la peor escena que un niño pudiera presenciar. Obligó a Carol a hincarse en el suelo, levantando las manos hacia enfrente para pedir perdón a su falta. Al instante sacó una filosa espada y de un golpe le cortó las 2 manos a Carol. El silencio enmudeció el salón y un grito de dolor salió de la voz de Carol. Los niños quedaron helados y no decían ni una palabra. Solo se oía a Carol, que estaba en el suelo desangrándose y gritando de dolor. La Madre Piedad bajó la cabeza y añadió unas palabras mientras mi amiga seguía gritando. Que les quede claro que no pueden desobedecer ninguna regla. Se retiró de aquella habitación, limpiando su espada con su túnica negra. Carol estaba en el suelo. Entonces llegaron las hermanas y la levantaron, mientras yo les gritaba: ¡ayúdenla, por favor! ¡Ayúdenla! Con todo mi llanto, pedía que ayudaran a Carol. Ellas se la llevaron, mientras tanto yo no podía hacer nada. Solo me detuve con llanto en los ojos, mirando las manos de Carol, que estaban en un charco de sangre en el suelo. Lo peor de todo fue que pasaron los días y nunca supimos más de ella. En el dormitorio nadie comentaba nada. Los niños estaban muy asustados, que no podían ni dormir por las noches. Yo no pude soportar aquella pesadilla. Tenía mucho miedo de poder pasar lo mismo que mi amiga Carol, así que sin pensarlo, esa noche me escapé. Salí de aquel lugar huyendo, pero muy lejos. Pensé que iba a morir, pero afortunadamente hallé una pareja de ancianos que me dieron refugio y con ellos me quedé. Le conté lo que había sucedido y la anciana, que le adopté el nombre de Mamá Chana, me dijo que en ese lugar las monjas entregaron sus almas al diablo y que los niños que llegaban ahí después los iban sacrificando, que no era cierto que encontraban familias para los pequeños y que tuve suerte de yo haberme escapado de aquel lugar. La anciana me mostró sus manos. Tenía los dedos rebanados. Ella había huido de ahí también y conoció a todas las hermanas de aquel viejo convento. Pero ¿cómo era posible que aún se miraran tan jóvenes? Mamá Chana entonces me explicó que gracias a sus rituales, que para ellas eran efectivos, nunca envejecerían, y que también era probable que tuvieran gente de fuera como cómplices, los cuales se encargaban de llevarle a los niños. Y ahora que estoy viejo, y tú, solo tú, mi niño,
Ahora sabes lo que me ocurrió aquella vez que era niño. Aunque, déjame decirte que varias veces soñaba a Carol, que me mostraba un viejo pozo, el cual se encontraba en la entrada del bosque. Pero nunca quise averiguar de lo que trataba de decirme. ¿Y tú? ¿Te imaginas lo que trataba de decir el mensaje de Carol? ¿Te gusta escribir de terror? ¿Tienes alguna historia hecha por ti? ¿O bien, quieres escuchar alguna de un autor favorito? Mándanosla al correo elnarradorpodcast@outlook.com y el narrador te la relatará. Y así fue, como podemos ver, se cumple el dicho: la curiosidad mató al gato. Pero antes de irse, díganme, ¿hasta dónde llega su curiosidad? Como siempre, ustedes tienen la respuesta. Hasta la próxima.